Estimados, bienvenidos a la clase número 15 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Hoy me voy a referir a las entradas para el diseño, en este caso de un proyecto. ¿Qué nosotros vamos a entender por un diseño? Nosotros tendríamos que decir que un diseño no es otra cosa que un grupo de actividades que vamos a realizar o procesos que vamos a realizar para transformar requisitos o requerimientos o necesidades para poder lograr un objetivo, en este caso que podría ser un producto o un servicio, en nuevos requisitos, pero muchísimos más detallados para ese producto. Son un poco enredados, pero en la clase, o mejor dicho, en la sesión de Teams, lo vamos a profundizar con más detalle si ustedes así lo requieren. Bien, dicho eso, nosotros nos tendríamos que preguntar primero, ¿cuál es esa definición? ¿Ya? ¿Qué es ese resultado que pensamos lograr desarrollar en nuestro diseño? En este caso, nosotros podríamos pensar que los resultados podrían ser a veces un producto o un servicio o alguna cosa medio intermedia. Pero aquí hay que intentar llegar a las siguientes cosas. A veces nosotros nos podríamos encontrar con que el resultado es bastante específico. Nos dicen, construye una carretera. Entonces tú sabes que tienes que llegar hasta eso. Pero por el otro lado, en otras oportunidades puede ser que el requisito simplemente sea, oye, intenta reducirme los tiempos de viaje entre un punto y otro, aunque lleguemos como resultado a una carretera con una ruta distinta. A veces podría ser, como en el primer caso, una cosa que está bastante clara y definida, incluso pudiendo tener hasta un plano, y en otras oportunidades es una cosa algo un poco más difusa. Por el otro lado, también nosotros tendríamos que entrar a considerar cuáles son las restricciones en términos de los límites o las exclusiones que podríamos hacer para ese diseño. Por ejemplo, podría ser de que nos limiten los recursos que vamos a utilizar o nos hagan una definición de qué cosas no incluir. Se lo voy a plantear de la siguiente forma. Si insistiéramos en el ejemplo de la carretera, podría ser de que nos digan que no quieren utilizar cemento. Eso ya sería algún tipo de restricción. Pero también podría ser que nos digan tienen que construirla en 15 días, sin decirnos cómo, simplemente nos dan un plazo. Eso pueden ser algunas de esas cosas que nosotros podríamos entender como restricciones. Y finalmente, también nos vamos a encontrar con que al respecto nosotros dependemos de fuentes de información. Y a veces podría ser que esas fuentes de información son propias porque nosotros mismos las hemos recopilado, o en otras oportunidades podría ser que la estén aportando otros. Por ejemplo, si fuera que una empresa nos ha solicitado a nosotros construir una porción de una carretera, o una carretera secundaria, no sé, imagínense un proyecto grande como una de estas doble vías, una que fuera de Copiapó Caldera, por ejemplo, y tuviéramos que construir algunos caminos anexos que permiten acceder a algunas comunidades agrícolas que se pueden encontrar en el trayecto. En este caso, podría ser de que nosotros tengamos que revisar en unas bases de licitación todas las especificaciones que nos están dando, es decir, ellos nos podrían aportar la información. Si tuviéramos un poco más de suerte, podría ser que nos aporten información sobre la geología del lugar, la topografía y cosas similares. Pero podría ser que no, y que también tuviéramos que empezar a buscar nosotros esa información. Ahora, por el otro lado, puede ser de que a veces existe información que nosotros podríamos utilizar y que no es proporcionada por ninguna otra fuente. Quizás la obtendríamos desde otro lugar. En este caso, es fácil darse cuenta que si nosotros estuviéramos en una etapa mucho más avanzada del proyecto, es decir, tal como en la primera definición, donde hemos llegado a lograr mucho detalle, por ejemplo, podríamos ya estar hilando más fino para obtener información sobre los costos de los insumos que vamos a requerir. Y eso perfectamente podría ser el caso de cuando estamos cotizando. Nos están aportando desde otro lugar la información. Bien, los dejo con esa inquietud. Voy a dejar en el ambiente de aprendizaje una indicación sobre un material adicional que está disponible ahí para que lo revisen
y nos vemos en la siguiente sesión de Teams.